Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, bueno, prepárense, porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que hacen vibrar a todo el mundo, los protagonistas de nuestra querida Sen-Kalkam. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por las redes sociales como la pólvora. ¿Hande Erçel realmente reveló que Kerem es su alma gemela para siempre? Sé que suena impactante y por eso mismo vamos a analizar toda la información disponible para discernir entre la realidad y la simple especulación. Nos adentraremos en cada detalle, en cada matiz, para desentrañar la verdad detrás de este rumor que ha encendido las redes sociales. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí o incluso si ya eres parte de esta familia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre tus series y celebridades favoritas. Además, me ayudarás un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Recuerden, este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el entretenimiento, y su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete. La pregunta del millón: ¿Hande declaró públicamente que Kerem es su alma gemela? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem ha sido objeto de fascinación desde el primer día. Su química en pantalla era innegable, y eso rápidamente se tradujo en una intensa especulación sobre su vida personal. La forma en que se miraban, cómo interactuaban en cada escena, era algo que traspasaba la pantalla y conectaba directamente con el corazón de los espectadores. Recuerden que durante el rodaje de Sen-Kalkam, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya sospechaban, que el amor había traspasado la pantalla. Cada me gusta, cada comentario era diseccionado con lupa, buscando una confirmación tácita de lo que todos anhelaban. Se crearon comunidades enteras dedicadas a analizar cada detalle de su interacción, desde la elección de su ropa hasta la forma en que se sentaban uno al lado del otro en las entrevistas. Finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem hicieron pública su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Las fotos de sus viajes juntos, sus demostraciones de afecto y sus interacciones en redes sociales se convirtieron en el contenido favorito de muchos. Eran la pareja del momento, la personificación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Sus viajes por el mundo, sus cenas románticas, sus mensajes llenos de cariño en las redes sociales, eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Parecía que su amor era inquebrantable, que nada podría separarlos. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden tener sus altibajos. Y lamentablemente la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura golpeó a muchos fans, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. El shock fue palpable en las redes sociales, con miles de mensajes de tristeza y desilusión. Muchos se preguntaban qué había pasado, cómo era posible que una relación que parecía tan sólida y llena de amor hubiera llegado a su fin. Se especuló sobre posibles terceros en discordia, diferencias irreconciliables, e incluso la presión mediática como posibles causas de la ruptura. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, ¿de dónde surge este rumor de que Hande reveló que Kerem es su alma gemela para siempre? Bueno, la verdad es que no existe una declaración explícita de Hande en la que afirme textualmente esas palabras. Lo que sí hay son varias entrevistas y declaraciones a lo largo del tiempo donde expresa su profundo cariño y admiración por Kerem. No hay una frase concreta, una cita textual que podamos señalar y decir, aquí está, esta es la prueba. Pero sí hay una serie de insinuaciones, de comentarios sutiles, que han alimentado la imaginación de los fans y han dado pie a esta teoría. En varias ocasiones, Hande ha hablado de la conexión especial que tenía con Kerem, tanto a nivel personal como profesional. Ha destacado su sentido del humor, su inteligencia y su capacidad para hacerla reír. También ha resaltado lo mucho que aprendió de él durante el rodaje de Sen-Kalkam, y cómo su apoyo fue fundamental para su crecimiento como actriz. Hablaba de él con una luz especial en los ojos, con una sonrisa que denotaba algo más que simple amistad.
Sus palabras transmitían una profunda admiración y respeto, una conexión que parecía ir más allá de lo puramente profesional. Kerem, por su parte, también ha tenido palabras muy bonitas para Hande. Ha elogiado su talento, su belleza y su gran corazón. Ha hablado de la fuerte amistad que los une y de lo mucho que valora su presencia en su vida. Siempre la describía como una persona increíble, una actriz talentosa y una amiga incondicional. Sus palabras, aunque llenas de cariño y admiración, siempre mantenían un tono de respeto y discreción. Entonces, si no hay una declaración textual, ¿por qué este rumor se ha viralizado? Creo que la respuesta está en la interpretación que los fans han hecho de sus palabras. Cuando Hande habla de la conexión especial que tenía con Kerem, de lo mucho que lo admira y lo quiere, es fácil para muchos interpretarlo como una señal de que lo considera su alma gemela. La subjetividad de la interpretación juega un papel fundamental en la creación y propagación de este tipo de rumores. Los fans, movidos por su deseo de verlos juntos, tienden a interpretar cada palabra, cada gesto, como una confirmación de sus propias expectativas. Además, hay que tener en cuenta el factor esperanza. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem, y este tipo de rumores alimenta esa ilusión. Quieren creer que a pesar de la ruptura, el amor entre ellos sigue vivo y que algún día volverán a estar juntos. La esperanza es una fuerza poderosa que puede nublar la razón y llevarnos a creer en cosas que quizás no sean del todo ciertas. Ahora, seamos realistas. Las relaciones terminan, a veces por razones que no entendemos o que no nos corresponden conocer. El hecho de que Hande y Kerem ya no estén juntos no significa que su relación no haya sido importante, ni que no hayan sentido un profundo cariño el uno por el otro. Simplemente significa que sus caminos tomaron direcciones diferentes. La vida está llena de giros inesperados y a veces, las relaciones que parecían destinadas a durar para siempre, terminan por desvanecerse. Es importante recordar que aunque admiremos a estas celebridades y nos interese su vida personal, no tenemos derecho a entrometernos en sus decisiones ni a imponerles nuestras expectativas. Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, y merecen respeto y privacidad. La presión mediática y la constante atención de los fans pueden ser abrumadoras, y es fundamental que respetemos su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. En lugar de obsesionarnos con si son o no almas gemelas, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y en celebrar sus logros individuales. Hande es una actriz talentosísima que está conquistando el mundo con su trabajo, y Kerem también está cosechando éxitos en sus proyectos. Dejémoslos ser felices y sigamos disfrutando de su talento. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo, y merecen todo nuestro apoyo en sus proyectos futuros. Ahora bien, podríamos teorizar sobre lo que significa ser un alma gemela, ¿no? Algunas personas creen que el alma gemela es esa persona predestinada con la que estamos destinados a pasar el resto de nuestras vidas. Otros piensan que el alma gemela es simplemente alguien con quien tenemos una conexión profunda y significativa, independientemente de si la relación dura para siempre o no. Existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de alma gemela, desde una visión romántica y predestinada, hasta una visión más práctica y realista. Quizás Hande, al hablar de Kerem, se refería a esta última definición. Quizás lo considera alguien con quien compartió una experiencia única e inolvidable, alguien que la marcó profundamente y a quien siempre recordará con cariño. Eso no necesariamente significa que lo vea como su pareja ideal para el resto de su vida, pero sí como alguien importante en su historia. La vida está llena de personas que dejan una huella imborrable en nuestro corazón, y aunque no permanezcan a nuestro lado para siempre, su influencia perdura a lo largo del tiempo. En definitiva, la verdad es que solo Hande sabe lo que realmente siente por Kerem y si lo considera o no su alma gemela. Nosotros, como fans, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en la información disponible. La realidad es que la verdad reside en el corazón de Hande, y es un espacio al que nosotros, como espectadores externos, no tenemos acceso. Y hablando de información disponible, es importante ser cautelosos con lo que leemos en Internet. Muchas veces, los medios de comunicación exageran o tergiversan las declaraciones de las celebridades para generar clics y atención. Así que antes de creer cualquier cosa que veas en las redes sociales, asegúrate de verificar la fuente y de contrastar la información. La desinformación es un problema creciente en la era digital, y es fundamental que seamos críticos y responsables con la información que consumimos y compartimos.
No caigamos en la trampa de la desinformación y no contribuyamos a difundir rumores falsos. Seamos respetuosos con Hande y Kerem y dejemos que vivan sus vidas en paz. El respeto y la empatía son valores fundamentales que debemos practicar en nuestras interacciones en línea, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. En resumen, no hay evidencia concreta de que Hande Erçel haya declarado explícitamente que Kerem Bürsin es su alma gemela para siempre. Sin embargo, sí ha expresado su profundo cariño y admiración por él en varias ocasiones, lo que ha llevado a muchos fans a interpretarlo como una señal de que lo considera a alguien muy especial en su vida. Es importante recordar que las relaciones terminan y que debemos respetar las decisiones de Hande y Kerem, apoyando sus carreras individuales y evitando difundir rumores falsos. La clave está en separar la realidad de la ficción, y en recordar que al final del día, Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos y vidas propias. Gracias a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantó compartir mis reflexiones con ustedes sobre este tema que sé que es muy importante para muchos de nosotros. Espero haber arrojado algo de luz sobre este tema y haberles proporcionado una perspectiva equilibrada y respetuosa. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem eran almas gemelas? ¿Piensan que podría haber una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Su participación es fundamental para crear una comunidad vibrante y llena de intercambio de ideas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Recuerden, la vida es un viaje lleno de sorpresas y emociones, y es importante disfrutar de cada momento y rodearnos de personas que nos hagan felices. Hasta la próxima.